El taller es un modo de intervenir que utilizamos en la recreación. No es el único, hay muchos más, pero nosotros venimos trabajando con un formato de taller que creemos que es parte pedagógica y metodológica en la recreación y posible de ser no replicado en términos de receta, pero sí posible de ser tomado como claves para que a partir de algunos eslabones o alguna de estas propuestas uno puede trabajar de un modo taller en recreación. ¿Qué es un taller? Yo voy haciendo una referencia entre las diapos y algunas reflexiones. El taller invita a una experiencia creativa significativa que se propone una coordinación, desde la coordinación en términos del rol, en este caso recreólogo, recreóloga o grupo de personas a cargo del espacio de recreación, desde la concepción de recreación, educativa, transformadora, emancipatoria, autónoma, que busca procesos liberadores. Esta coordinación que se da entre un grupo, participantes, ¿no? Y la intencionalidad de el recreólogo o recreóloga como coordinador. O sea, hay una articulación que se orienta a partir de una intencionalidad que puede abordar una necesidad, puede abordar una problemática, no problemática en términos de algo que me obstruye, me obstaculiza, sino en términos de algo que me moviliza, que me empuja, que me genera preguntas en búsqueda. Y puede ser un interés propio, puede ser también desde una potencialidad. O sea, pensamos el formato taller y lo llevamos a cabo a partir de tener presente o necesidades, intereses, aspectos a potencializar, que van emergiendo de ese diálogo constante, a veces tensionado, a veces de la mano, entre ese proceso que se da entre grupo y coordinador, en este caso de la recreación. También juega en esto el contexto y el momento histórico. Esto nos posibilita una revisión de las prácticas que vienen siendo, que se vienen realizando, y sí invita a una provocación, producción, reflexión que pueda surgir a partir de esa experiencia de taller. El taller comienza cuando uno piensa sobre los materiales, cuando uno se pregunta sobre por qué y para qué intervenir en ese espacio, potencializar algo, destrabar, o sea, dar luz, iluminar a alguna cuestión que esté sucediendo, que uno vaya analizando, o que puedan haber sido ya detectadas por el proceso del grupo. A veces concientizadas, a veces simplemente está ahí latente. Parte de una idea de lo personal hacia lo colectivo y viceversa, o sea, en un formato espiralado. La idea del taller es que aparezca una técnica de aprender haciendo y de aprender a aprender. Se trata de combinar lo que en recreación trabajamos o intentamos trabajar es con una teoría y una praxis, con una teoría y una práctica que van de la mano, van conjuntamente avanzando. Se arma y se rearma en el mismo proceso, o sea, tiene una planificación, claro, pero flexible también a lo que pueda suceder, a lo que pueda emerger. Dicho de que emerge a partir de eso, ¿no? De que uno detecta una necesidad, una potencialización de algo, un interés, entonces también está abierto a lo que pueda suceder. Compromete una interconexión entre los sujetos, procura una tarea grupal y posibilita sin duda una vinculación, ya sea para destrabar algo que está imposibilitando ese vínculo o un vínculo que se ha dado de manera problemática, y acá sí hablo de una situación que pueda estar obstruyendo, o un vínculo que se ha dado de una manera dependiente, entonces no está generando independencia y lo que es más importante, la interdependencia. Osorio Correa, Esperanza Osorio Correa, psicólogo de la FUNLibre, una referente colombiana de la recreación que ha participado en la ley de recreación de su país varias veces y que nos aporta un concepto que dice: el taller recreativo, lo objetiviza, más que una actividad, será un espacio lúdico, una oportunidad para quien
amplíe su conocimiento sobre un tema de manera placentera, encuentre elementos para ampliar su capacidad de relación, desarrolla aptitud y potencialidad de sí mismo y amplíe su capacidad de expresión a través de un proceso que lo lleva a una creación, producto de su esfuerzo o trabajo, enriqueciendo su proceso de humanización. O sea, acá no solamente nos dice un poco de qué vendría a ser taller para ella, en este caso recreativo, lúdico, como un espacio posible de relación y conexión, sino también qué debería apuntar a este proceso de humanización. Nosotros vemos en la imagen que hay un diagrama entre recreólogo, recreóloga, grupo y un conector que es la intencionalidad. Ahora vamos a explicar un poquito eso. Y eso debería desembocar en la propuesta propiamente dicha, la actividad, la dinámica, el juego, la vivencia, la reflexión. ¿Está? Entonces tenemos para analizar la intencionalidad, ese primer núcleo que se da entre relación entre recreólogo y recreóloga, ¿no? Y el grupo como tal. Pensando el grupo como los miembros que interactúan en el mismo grupo, donde falta uno y el grupo lo nota, donde hay una representación mutua en ese grupo, donde hay una idea de que son parte de algo, donde hay una tarea común y donde hay vínculos. ¿Tá? Ya vamos a la parte de grupo. La intencionalidad es un proceso creativo y de creación. ¿Por qué creativo? Porque nos obliga de alguna manera a que pensemos estrategias que pueden ser conocidas, pero que van a tener que ser adaptadas, reescritas, recreadas para ese propósito, para esa necesidad, para esa potencialización, en comunión, ¿tá? En una articulación con el grupo. Entonces, ese proceso creativo y de creación implica sentar, implica cranear, implica sentir, implica relacionar una serie de parámetros que vamos a desarrollar más adelante. Nosotros marcamos 3 puntos clave para tener en cuenta la intencionalidad. El contexto donde nosotros estamos interviniendo. ¿Cuáles son las características de ese contexto? Sociales, culturales, ¿en qué momento histórico estamos interviniendo en ese contexto? ¿Cuál es la ideología subyacente o explícita que aparece en ese contexto? Pensar en la intervención en un contexto siempre pensando que puede ser enfoco a una institución o a un grupo, escuela, centro cultural, el CAG de la escuela de los días sábados. Ahora, pensar el contexto también en redes, en generar redes, en tejer redes hacia otros espacios más. Quizá la intención en ese momento es fortalecer algo que viene sucediendo, potencializar algo, o trabajar un contenido, un objetivo, y después pensarlo en redes. Pero no hay que olvidarse que uno apunta una idea de contexto en lo comunitario. Aparecen, sí, también en la intencionalidad van a aparecer las necesidades, ya acá un poco más desmenuzadas, y son de tipo social, y son de tipo cultural, y son de tipo económica, y son también de tipo cognitivas. O sea, entender que la recreación es educación, es transformación social, es autonomía. Entonces, ¿hacia qué necesidades vamos a buscar? Por supuesto que podemos trabajar sobre necesidades puntuales como que haya alumbrado público en un barrio, yo trabajando en un centro vecinal de la recreación. Estamos detectando eso, estamos detectando una necesidad concreta. Bueno, podemos nosotros generar un trabajo que posibilite la concientización del grupo como tal, para verse que son actores posibles y protagónicos posibles de organización, para después demandar o para después impulsar que se venga y que se ponga el alumbrado público. Ahora, a lo que voy es que nosotros podemos trabajar sobre esa organización, o sobre si la necesidad es solamente ese alumbrado público o hay otras necesidades más latentes. ¿Y cuál es la potencialización del grupo como tal para poder, a partir de la lucha, entre comillas, o a partir del reclamo, o a partir de la organización concretamente, llegar a ese reclamo? Nosotros de la recreación, desde un taller, podemos trabajar y dar luz a eso.
Los intereses parten del recreólogo de los coordinadores, decir, bueno, creemos que está obstaculizado la comunicación en el grupo, bueno, vamos a trabajar un taller de esto, creemos que hay situaciones de violencia simbólica, bueno, vamos a trabajar un taller de esto, nos interesa que el arte pueda tomar un espacio fuerte en ese taller de recreación o en ese espacio de educación popular, de juego. Entonces, bueno, vamos a trabajar con elementos que estén regidos por el arte. Ejemplo, la música, empezamos a trabajar con algo de percusión en Murri. ¿Está? Los intereses acompañan a los objetivos y claramente tienen una dimensión política. Bien, combinación, dijimos, entre recreólogo y el grupo aparece esta intencionalidad. Desde el rol del recreóloga, van a aparecer lo que yo denomino las 3 I. O sea, necesariamente el rol es mucho más profundo que solamente el que se da en el taller. Porque no solamente tiene que ver con mi tarea, mi trabajo, o los modos de intervención en los lugares donde uno transita, tiene que ver con la vida cotidiana. Y acá es donde es más complejo el asunto. Porque nos implica un camino a la coherencia, nos implica desaprender cuestiones que hemos naturalizado, nos implica una revisión constante, crítica de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de lo que pensamos. Por supuesto que es un camino de muchas equivocaciones, de curva y contracurva, que tiene que ver con esto de la humanización. Y ahí vamos, ¿no? En conexión con otros y con otras, no solos. El recreólogo requiere para este análisis de la creación del taller y a su vez de la intervención del mismo, la llevada a cabo del mismo, requiere de interpretación, implicancia e intervención. Voy a leer algo que encontré sobre implicar. Mara Lesbeth-Guer, que es una psicomotricista y profe de educación física, de un librito que se llama Niña jugando. Muy bueno, súper recomendable. Implicar es dar participación, hacer perceptible y comprensible, acá dice a niñas, pero podríamos pensar en jóvenes, en adultos, en grupos como tal, en sectores vulnerables, como sujetos sociales y sujetos de derecho. ¿Tá? Visibilizar implica, nos involucra e involucra al otro, o sea, tiene una doble funcionalidad. Entonces, cuando uno habla de implicancia, es compromiso, es poner la mano en el barro, ¿tá? Es transitar, caminar, es estar en los espacios donde se transita con los otros. Entonces, necesito una implicancia en el taller que voy a dar, romper con esa objetividad, entrar en la subjetividad y poder dar análisis concretos que sean necesarios y que sean requeridos en la construcción de ese taller conjuntamente con el grupo. Pero la implicancia es poner la mano en el barro. Implica, miren que utilizo la palabra, interpretación. Entonces, ¿qué tengo que interpretar? Las cuestiones que está viviendo el grupo, las interrelaciones, las representaciones que el grupo tiene como tal, interpretar qué propuesta, qué juego, qué actividad va a generar lo que yo pretendo que genere, y si genera otra cosa que yo no estoy pretendiendo, bueno, cómo atender y entender lo que puede estar circulando. Interpretar es, bueno, no llegamos a esto que queríamos, pero sucedieron todas estas cosas. Interpretar es lo emergente que surgen, que aparece. Interpretar es también conceptualizar las emociones que la experiencia de recreación tiene. Y después la otra ahí es la intervención. La intervención no solamente es la que se provoca con el taller, sino es la que puede ir apareciendo. Una canción, un cuento, un relato, un texto. ¿Qué modos intervenimos? Dejamos que el grupo continúe, siga, busque esa producción, reflexión, creación a partir de algunas claves que uno va poniendo en juego. El modo de intervención. ¿Y en qué momento se va a dar? Con mayor heterocondicionamiento, por ende menor autocondicionamiento, o con menor heterocondicionamiento, por ende mayor autocondicionamiento.
El recreólogo en condición de coordinador debe tener presente en la planificación y en el durante también, cuestiones que tienen que ver con el grupo, con los integrantes del grupo, si va a plantear en el taller juego con los jugadores. Claro, van a tener que ver con la edad, si hay muchas diferencias generacionales, la antigüedad o el proceso que viene teniendo ese grupo, si es un grupo más bien cerrado, es un grupo permeable, las particularidades, el contexto, que ya lo dijimos, las cuestiones de género, las tareas habituales, las tareas que no son habituales pero que aparecen en el grupo como tal, características sociales y culturales, la cantidad, la frecuencia en que se encuentran, el horario en que se encuentran, las épocas del año. Y algo clave que Moscovici lo desarrolla muy bien son las representaciones sociales. Si nosotros estamos armando un taller sobre identidad en jóvenes de una escuela donde se da que las condiciones que los unen a ese grado, a ese curso, es que son repitentes, entonces probablemente, o que son jóvenes o adolescentes problemáticos, que esto calificado por no sé quién, pero supongamos que está así, habrá que indagar, ¿tá? Habrá que interpretar para la intervención, implicarse en cuáles son las representaciones de ese grupo como tal. Entonces, para trabajar un taller de identidad, recuerdo que se dé entre el grupo, el coordinador, bueno, habrá que ver cuáles son las representaciones sociales de esos jóvenes, porque si creen que no pueden, y probablemente no puedan, y habrá que hacer un laburo mucho previo de colchón para hacer algunos talleres, o serán talleres de talleres. El formato, ya lo hablamos en algún momento, son como si fueran tres enredondos, que es el caldeamiento, la vivencia y la reflexión, que tratan de no estar separados, sino más bien integrados, teniendo en cuenta esto del diagrama de Venn, las intersecciones que se van a dar a partir de las propuestas entre caldeamiento, vivencia, vivencia, reflexión, reflexión, caldeamiento, y que van a tener un máximo de integración las tres, o de integralidad, que va a ser justamente el eje a trabajar, que a veces no solamente en un taller, sino a veces varias veces en varios talleres. Puntos clave de la planificación, el trabajo previo: indagar las particularidades del grupo, de las personas, del participante, de los participantes, las interrelaciones, el espacio-tiempo, cuáles son los juegos y la dinámica que han venido realizando, qué tipo de experiencias vienen teniendo, qué es lo que pretenden, lo que buscan, qué es lo que están por ahí demandando, a veces explícitamente, a veces implícitamente, cuál es la lectura que uno puede hacer. O sea, hay un trabajo mancomunado, grupo, recreador, recreólogo. ¿Qué materiales tenemos? El espacio, los mecanismos de bioseguridad, también de limpieza, el espacio físico, la estética del espacio, la ética, o sea, qué cosas yo voy a poner sobre la mesa para que trabajemos y veamos y desarrollemos, y desde dónde voy a también intervenir, porque uno tiene un posicionamiento, lo tiene que tener, no tiene por qué imponerlo, pero lo tiene que poner en la mesa para que se haga un sincretismo entre lo que se quiere construir. Recordemos una recreación que es transformadora. ¿De qué? De las situaciones de injusticia, de infelicidad, de enajenación, de alienación, que provoca producir una autonomía interdependiente, ¿no? Ser necesitado y necesitante al mismo tiempo, como habla Leonardo Boff.